Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok. Yo lo voy a ir grabando para luego subirlo a la plataforma. Si alguien en el grupo trata de entrar y a mí, o sea, no le doy aquí para que entre, ustedes me escriben si hay alguien que desea entrar a la sala del chat. Pues bien, mira, mi nombre es Ángel Sosa. Le voy a pedir disculpas porque me encuentro ahora mismo en la ciudad y pasa mucho vehículo por aquí. Entonces a veces se haga un ruido para que ustedes sepan que estoy en la ciudad de Santiago, en la parte céntrica de la ciudad. Pues bien, les decía que mi nombre es Ángel Sosa, yo soy ingeniero en informática con múltiples maestrías en el área de informática. Tengo maestría también en el área de investigación científica, bueno, básicamente ya me he inclinado en lo que es la parte de la informática. Ustedes son futuros ingenieros industriales y esta materia, muchas personas dirán, bueno, esta materia de algoritmo, ¿y qué es esto? Bueno, una materia muy interesante para ustedes, los industriales, porque ustedes son personas que se capacitan para el tema del manejo de procesos en las instituciones. Y lo primero que usted debe tener claro en qué consiste la ingeniería, porque muchas veces hay gente que estudia ingeniería y no está claro de eso. Lo primero que tienen que saber es que la ingeniería tienen algo común entre todas. Por ejemplo, ingeniero civil, ingeniero en sistema, ingeniero en electrónica, ingeniero industrial. ¿Qué es lo común que tienen todas las ingenierías? Que el profesional que se prepara como ingeniero es un profesional que tiene que tener la capacidad de crear. ¿Ok? La ingeniería es para crear. Hay otras carreras que usted se fundamenta en lo que son las investigaciones que se han desarrollado, los marcos de referencia, las buenas prácticas, pero el ingeniero normalmente debe crear. Si tú te fijas, un ingeniero civil es un profesional capacitado para crear construcciones y ese tipo de cosas. Pero tú puedes en eso cambiar el paradigma en cuanto a lo que es el ingeniero civil, cambiar el paradigma de la construcción, crear algo diferente que cambie el paradigma mundial de la construcción. El ingeniero en sistema debe crear software. Eso es lo que crea. Programa. Esa es su creación. El ingeniero electrónico crea circuitos electrónicos, la cual le permiten crear un nuevo producto que nunca jamás en la historia se pudiera haber creado. Y entonces, el ingeniero industrial debe tener la capacidad de crear procesos, nuevos procesos en las instituciones que ayuden a la toma de decisiones. Entonces, eso es lo común que tienen las ingenierías, que el profesional de la ingeniería debe estar capacitado para crear. Si tú no creas, no avanza. Uno más del montón. De hecho, las ingenierías tienen algo tan fuerte que incluso en las graduaciones, cuando tú te gradúas, mandan un mensaje, pero la gente no lo entiende. Por ejemplo, si tuvo una graduación, fíjate que los ingenieros van delante en la graduación. Después van otras carreras, pero en la graduación de los ingenieros van delante. Siempre en la primera fila, no importa que tú seas ingeniero de lo que sea, pero siempre van en la primera fila. Y el mundo necesita cada día más ingenieros.
deberíamos, de cada 100 profesionales que salen al mundo, deberíamos tener por lo menos 95 ingenieros. Entonces es todo lo contrario. De cada 100, tal vez 2 se gradúan de ingeniería. Entonces, en esta materia nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos asociar esos procesos que tú debes como profesional aprender a crear o desarrollar en tu institución, cómo tú lo vinculas o lo asocias con la parte tecnológica para que entonces tú seas un mejor profesional. De hecho, todos ustedes saben que no es lo mismo, por ejemplo, un profesional que, por ejemplo, del área de la ingeniería industrial, que nada más hable español. Si tú eres un profesional de la ingeniería industrial que habla inglés o habla francés, tú tienes un valor agregado, tú tienes un plus y obviamente te va a ir mejor que quizá uno que no lo tenga, que no sepa ese idioma. Déjame ver, aquí está aquí diciendo que no sé. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en esta materia, en la parte del algoritmo, en esta materia, tú vas a aprender a entender, muy importante, presta atención, tú vas a aprender a entender cómo las máquinas funcionan. Ejemplo, normalmente, tú sabes que ustedes, por lo regular, van a trabajar en industria, en empresas, ¿verdad? Porque para eso que ustedes lo están capacitando. Aunque hay mucha gente que a veces estudia y no sabe para qué estudia. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me gradué de ingeniero, pues yo estaba más perdido que Adán y Eva de los padres. Luego fue que yo, no, pero espérate, yo tengo que ponerme en algo. Y me orienté básicamente en la parte de la programación y luego me fui por la parte de las redes informáticas y bueno, he ido desarrollándome poco a poco. Pero ustedes deben saber, deben estar claros que ustedes lo fundamental de ustedes es el manejo de los procesos institucionales. Entonces, ya ahora, normalmente ustedes trabajan con maquinaria y esas maquinarias son inteligentes y esas máquinas usan sistemas, usan software, ¿ok? Hay algunas industrias que no necesariamente usan máquinas para su procesamiento, pero la mayoría, casi todas lo usan. Por ejemplo, hay algunas industrias muy importantes de aquí de Santiago, que por ejemplo, hay industria de fabricación, esta gente que fabrican el tabaco, los cigarros, casi todas están automatizadas, pero hay algunas que hacen unos tabacos personalizados que son como con unas prensas y unas cosas, y ahí no hay tecnología, o hay muy poca tecnología, no hay máquinas electrónicas, sino que es un asunto personalizado y es más manual. Y son empresas multimillonarias porque los cigarros lo hacen manual y lo hacen personalizado. Pero, como quiera, existe el tema del proceso, control del proceso. Pues bien, entonces, ¿en qué consiste la materia? Aparte de que tú vas a familiarizarte con las máquinas, cuando tú llegas a una empresa, no importa la que sea, en esta materia vamos a aprender a que tú, cuando veas las máquinas, tenga una lógica de cómo es que esa máquina funciona a lo interno de ella. De manera que si tú tienes ese conocimiento, cuando la máquina dé un problema, tú vas a deducir de dónde viene el problema, porque las máquinas de hoy en día pueden tener problemas de diferentes índole. Entonces, si tú eres un profesional que no tiene la más remota idea de cómo que eso piensa internamente, entonces no quiere decir que tú vas a ser un profesional, no vas a ser un buen profesional, pero si tú tienes el conocimiento de cómo es que todas esas máquinas deben operar, pues entonces cuando te den una explicación del problema
o la situación de ella, tú lo vas a entender con mayor facilidad. ¿Ok? Si alguien no me está entendiendo, me puede interrumpir y yo con mucho gusto les puedo explicar. Por ejemplo, todas las máquinas, algunas, por ejemplo, usan computadoras, otras tú puedes ver las computadoras, pero otras las tienen como insertada en el hardware de ella. Es como un carro. Los carros tienen computadoras, pero tú dices, ¿y dónde está la computadora? La tienen en un lugar, porque no todas las computadoras, no tiene que tener que monitor, teclado, más, no. Sino que es un dispositivo que hace la función de computadora, que analiza, procesa y hace cosas, y la tienen en un lugar. Entonces esas máquinas pueden darte problemas de diferente índole. Te pueden dar problemas físico o te puede dar problema lógico. Un problema físico es algo que se dañó, una punta que no está bien, algo físico que no está funcionando. Pero cuando es lógico, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Entonces, en esta materia vamos a aprender cómo que ellas más o menos funcionan. Entonces, ¿en qué consiste eso de algoritmo? Yo les dejo un documento para que ustedes lo leyeran. Normalmente a mí me gusta que el estudiante lea antes de recibir la clase. Porque cuando tú lees y yo empiezo a hablarte y a explicarte, tú dices, pero mira, en tal lugar yo lo leí. Entonces tú como que aterriza y entiendes mejor la información que te voy a transmitir. Pues bien, entonces, ¿qué es eso, algoritmo? Algoritmo no es más que proceso. Es como la gestión de tu controlar o saber los pasos que se deben dar para que se realice un proceso automatizado. Lo estoy como aplatanando de la manera más llana para ver si me entienden. Por ejemplo, son una serie de pasos que se deben llevar a cabo para tú poder lograr un proceso en específico o un conjunto de procesos. ¿Okay? Profe, una secuencia de instrucciones. ¿Perdón? Una secuencia de instrucciones. Ok. En programación, una instrucción es como un mandato. Y para tú lograr que un proceso se cumpla, tú debes tener una serie como de mandatos, así de instrucciones, como tú dices. Entonces, mira, por ejemplo, algo muy importante que usted debe saber que un proceso, algorítmicamente hablando, o un proceso de cualquier categoría que tú lo quieras ver en una institución, tú debes saber que ese proceso debe tener un inicio y un fin. Inicio y un fin. ¿Ok? Vamos a suponer. Si tú tienes una máquina que es la que te hace la pretina, por ejemplo, de un pantalón, normalmente tú debes indicarle el proceso cuando inicia y el proceso cuando culmina. Entonces, dentro de ese proceso pasan situaciones que te van a permitir a ti determinar la calidad, que te haga esto o aquello. Entonces, vamos a suponer, si yo quiero, yo puedo tener una máquina que me haga múltiples funciones. Por ejemplo, yo puedo tener una máquina que me haga pretina, pero también la misma máquina puede hacer pretina para un pantalón X o pues también me puede hacer pretina para un pantalón Y. Pero también ella puede ir tomándolo de manera aleatoria. Vamos a suponer, tú le pones en un lugar de almacenamiento, le colocas los pantalones de los varones y en otro lugar, en otro almacenamiento, le coloca el pantalón de las hembras. Entonces, cuando él toma el pantalón de las hembras, él va a tener, por ejemplo, una configuración que debe determinar que ese pantalón es un pantalón X y que esa pretina va con tal colocación o con tales características. Entonces, la misma máquina, cuando entonces toma el pantalón Y, entonces debe saber que ese pantalón es diferente. Entonces, ahí
dentro de ese proceso que inicia, existen una serie de condiciones y declaraciones. Entonces, ahí viene la palabra que se llama variable. Variable. Que normalmente uno en la escuela y en las universidades, a veces uno dice, cónchale, pero ¿para qué me enseñan todo esto de letra y números? Que yo realmente no entiendo. ¿De dónde yo voy a utilizar esto? Y bueno, básicamente ustedes quizás ustedes no se hagan esa interrogante. Quizás ustedes no se hagan esa interrogante porque ustedes sí tienen que trabajar con muchos números. Pero quizás los otros profesionales, por ejemplo, que tienen que darle a matemáticas y tipo de cosas, donde usted debe, donde usted debe utilizar números y letras. Entonces, ¿qué es lo que hacen las letras? Las letras vienen siendo como variables. Y su nombre lo dice, ellas pueden variar su contenido. O sea, si yo pongo normalmente para las variables usamos letras o un conjunto de letras. Por ejemplo, yo puedo usar la letra A y yo puedo usar, por ejemplo, yo puedo usar ABC. Eso puede funcionar como una variable. Un conjunto de letras puede funcionar como una variable o una sola letra también puede funcionar como una variable. Entonces, ¿qué sucede? Denme un momentito para contestar a esta persona. Ok. ¿Qué quiere que lo acepte aquí? Pero no me sale nadie aquí. Bueno, el tema entonces de la variable es que una variable, como su nombre lo indica, puede variar. Entonces los números son constantes. Entonces todas las máquinas en su programación deben tener variables y constantes, pero básicamente una constante viene siendo como un número. Por ejemplo, el número 5, tú no puedes decir que el número 5 es igual a 6. El número es una constante que no cambia. A mí me parece que hay mucha gente que no está en el grupo, que me están tirando. Yo parece que no se le olvidó entrar a la plataforma. Y déjame copiar eso, porque yo no sé. Hay muchísima gente que está en la universidad y no, como que nunca aterriza, no sé. Bueno, el tema es que para la programación, para los algoritmos, que luego vamos a ver cómo se programan los algoritmos, se van a utilizar el concepto de variable. Entonces, para que usted tenga una definición clara, una variable en algoritmos, en programación, en informática, viene siendo como un espacio de memoria. Oiga bien, es como un espacio de memoria en la cual se puede almacenar un tipo de datos. ¿Ok? Un espacio de memoria en la cual se puede almacenar un tipo de datos. De manera que cuando tú tienes una máquina, esa máquina va a trabajar con información. O sea, si yo quiero, vamos a suponer, hacer zapatos, yo debo entonces indicarle a la máquina el tipo de zapato, la cantidad de zapatos, la forma, los materiales que ella va a utilizar para que me haga el proceso que yo quiero. Entonces, la máquina yo debo suministrar la información. Y esa información ella la captura mediante las variables. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio sencillo y fácil. Si yo quisiera hacer un proceso, que me determine la cantidad de personas que entran a un salón y yo quisiera determinar cuáles de esas personas son hembras y cuáles son varón, entonces yo debo utilizar variables. Y esas variables yo las debo ir acumulando, las debo ir sumando cuando yo encuentre el valor correspondiente a si es femenino o es masculino. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí en este programa que yo tengo abierto. Lo primero es que yo tengo el salón y en el salón yo debo
tener como una especie de contador. Y yo creo, por ejemplo, una variable que se llame, por ejemplo, persona. Voy a poner que la P. Y luego voy a poner otra variable que es F de femenino. Y voy a tener otra variable que es M de masculino. Entonces, esas variables yo les voy a asignar, por ejemplo, valores. Le voy a iniciar, por ejemplo, en 0. En 0 y 0. O sea, todo está en 0. Pues entonces, cuando inicia el proceso, yo debo suministrar la información al algoritmo y decirle que la cantidad de personas que yo voy a chequear, que voy a controlar en ese proceso para determinar cuáles son masculinos y cuáles son femeninos, yo voy a decir que son, por ejemplo, 10 personas. Entonces, hay lo que se llama interrogantes, preguntas que se hacen dentro del proceso. Cuando la persona número 1 que viene, cuando la persona 1 llega, yo debo preguntarle, ¿usted es femenino o usted es masculino? Si me dice que es femenino, entonces yo debo elaborar lo que se llama un contador. Femenino, que es igual a femenino más 1. Entonces, déjame ver porque está como... A ver si lo encuentro. Ok, femenino que es igual a femenino. Presta atención aquí, Más... más aquí. Aquí. No es aquí. Esta computadora no es mía. A ver. Ahí. Profe. Ajá. Como yo entré hace como 2 minutos, lo que sea, y yo estoy en Belén con los pastores. Sí. No se preocupe tanto porque yo lo estoy grabando y luego lo vamos a subir a la plataforma. Sí, porque estoy trabajando en cirugía, entonces cogí 5 minutos para entrar porque no estoy en el aire, de verdad. Bueno, entonces mira, si yo digo que al inicio la F es igual a 0, ¿verdad? Entonces F, que es igual a 0, más 1, ahí me dice que F vale 1. O sea, ya yo sé que va una hembra que pasó. Entonces, el proceso se debe repetir hasta que culmine y evalúe las 10 personas. Cuando vuelve la otra persona, imagínense que es un varón, y va a decir, bueno, usted es varón, entonces masculino es igual a masculino más 1. Entonces, ahí me va acumulando la cantidad de femenino y la cantidad de masculino y al final se imprimen los resultados. El resultado lo que se imprime es lo que ya se obtuvo de dicho proceso. Cuando termina de evaluar las 10 personas, entonces te va a decir, mira, tú tienes tantas femeninas, tantas masculinas, y ese es un proceso que se realizó para determinar de una cantidad de personas cuántas son masculinas y cuántas son femeninas. ¿Entienden? Entonces, un curso pequeño para que ustedes más o menos vean las cosas que nosotros vamos a desarrollar aquí. Pero para eso, tienen que estudiar unos acápites que les voy a dar, como es el tema de las variables. ¿Okay? Tienen que investigar qué es una variable en programación. Lo puede investigar en programación o lo puede investigar en algoritmo. Debe investigar qué es un ciclo en programación. ¿Ok? Y sobre todo, debe también investigar lo que son las condiciones. Es una condición en programación. Condición en programación. Pero mira cómo tú lo vas a buscar. Tú lo vas a buscar, por ejemplo, en programación, por ejemplo, en C, en programación C. Que eso es lo vamos a ver. ¿Cómo es el último, profe? Disculpe. La condición. En los algoritmos y en la programación nosotros tenemos que tener condiciones para poder evaluar. ¿Qué es una condición en programación
C, en algoritmo. Luego de esto, entonces, usted tiene que estudiar o investigar algo que se llama diagrama de flujo. ¿Ok? Diagrama de flujo. Dentro de los diagramas de flujo, nosotros vamos a crear una serie de algoritmos, lo cual usted va a poder proyectar, no importa el nivel académico que se encuentre, un proceso, ya sea tecnológico o no tecnológico, en una institución, y que todo el mundo lo pueda entender. Para que tengan una idea, un diagrama de flujo, cuando estés estudiando, es como la representación gráfica de los procesos de una institución o de un departamento. ¿Ok? Entonces, como le dije al principio, todo proceso tiene un inicio y un fin. Entonces, cuando tú estés estudiando los diagramas de flujo, te vas a dar cuenta que los diagramas de flujo son una serie de gráficas que están estandarizadas a nivel mundial, que no importa en el país que tú te encuentres, la persona solamente tiene que ver esa gráfica y va a entender el proceso. Bye bye. ¿Perdón? No, continúe, profe. Ok. Entonces, es una serie de gráficas que usted debe aprenderse, y no solamente para esta materia, sino para cualquier otra materia que tú tengas que trabajar con procesos institucionales. También para cuando tú ya seas un profesional, que tú estés graduado, estés ejerciendo tu profesión, los diagramas de flujo te van a ayudar bastante a tú poder expresar el proceso que se está llevando a cabo en X área. Lo primero que tú debes saber es que hay unas gráficas que representan el inicio del diagrama de flujo, el inicio del proceso, y también hay gráficas que representan el fin del proceso. También hay gráficas que te van a representar a ti la lectura. Por ejemplo, la lectura de los datos. Por ejemplo, cuando tú vamos a suponer, tú estás en la computadora, tú estás en tu empresa, tú tienes un sistema y tú quieres realizar algún cálculo matemático o alguna operación, lo que sea, en tu computadora, tú tienes que suministrar la información para que él luego haga el proceso y te dé un resultado. Entonces hay una gráfica a nivel mundial la cual te permite a ti indicar cuándo tú quieres hacer lectura de datos, ¿ok? Cuando tú quieres hacer lectura de datos, o sea, cuando tú quieres mandarle la información al proceso para que comience. Pero también hay una gráfica que se encarga de lo que es expresar el proceso, por ejemplo, un cálculo matemático, un almacenamiento de datos, una gráfica que cuando tú la ves dices, bueno, esta gráfica me indica que aquí se está haciendo algo, que se está procesando algo acá. Entonces, hay una gráfica también que se encarga de la condición, la interrogante, que es para hacer una pregunta. Si se da esto, entonces aquello. ¿Ok? Entonces también existe una gráfica en el diagrama de flujo que es la que te indica a ti cuando tú imprimes el resultado del proceso. ¿Ok? El proceso comienza en un lugar, termina en otro con un resultado. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, una máquina que la que pone botones a una camisa, pues entonces la máquina debe conocer cuántos botones son. Entonces, bueno, es un dato que ella recibe. Son 10 botones que tiene la camisa, un ejemplo. Entonces, ella, cada vez que pone 10 botones, entonces va alando otra camisa. Entonces, ¿cuándo termina el proceso? Cuando ella culmina la cantidad de camisas que tú le indicaste. Bueno, vamos a poner la máquina a procesar 1000 camisas. Que le ponga los botones a 1000 camisas. Entonces tú dices, bueno, la máquina debe saber que esa camisa lleva 10 botones y esos botones tienen una distancia, tienen entre botón y botón hay una distancia. Es un dato que tú le estás suministrando. Entonces viene el proceso que cuando empieza a trabajar y a colocarle los botones. Ahí viene, hay una gráfica que te indica cuándo la camisa está haciendo eso. Con solamente tú miras la gráfica. Luego, ¿qué sale? Sale el resultado
¿Cuál es el resultado del proceso? La camisa con el botón. Entonces, ¿cuándo va a terminar el proceso? Cuando la máquina contabilice 1000 camisas con sus botones. Entonces, tú también debes suministrar la información que esas máquinas deben tener un inventario de materia prima, porque ella debe tener los botones para tomarlos de un lugar y debe tener el hilo y el asunto para ya poder colocar los botones en la camisa. Entonces, tú ves la máquina trabajando. Tú llegas a cualquier empresa, ves la máquina trabajando y con el conocimiento que tú vas a adquirir aquí, que vamos a adquirir aquí, tú puedes determinar rápidamente, pero mira, la máquina lo que está pensando, haciendo aquí. Cuando haya un problema, que se presente una situación en dicha máquina, tú vas a poder interpretar el problema. Entonces tú vas a ser un profesional diferente al de montón, porque tú entiendes cómo esas máquinas trabajan internamente. Por ejemplo, yo tuve una oportunidad de ir a la fábrica de la Burgada en Puerto Plata y yo simplemente con ver la máquina, hace una máquina que hace todo. Una máquina que coge la botella, le pone la etiqueta, la llena, le echa el alcohol, agarra y la pone en la caja y ya. Allá en la otra punta sale la caja, lista. Nadie le pone la mano al producto. Entonces, si hay un problema lógico o físico en la máquina, es mucho más fácil tú poderlo interpretar. Entonces tú vas a ser un profesional con mayor capacidad de entendimiento y de resolver situaciones que se te vayan a presentar en el día a día en tu institución en la cual tú pertenezcas. De manera que yo les exhorto a ustedes que presten atención a esta materia. Es un poco enredada para ustedes que son gente que no son informáticos, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más claro, lo más llano posible y le puedo repetir varias veces en caso de que ustedes me entiendan. Entonces, yo voy a colocar el video, lo voy a subir en la plataforma, también se lo voy a mandar por el grupo para que ustedes lo tengan ahí y todo lo que yo les he mencionado a ustedes, traten de investigarlo y estudiarlo para que se le haga un poco más fácil el aprendizaje en esta materia. Si usted no lo va haciendo así, se le va a complicar el tema porque son cosas que ustedes nunca han visto, a menos que usted haya estudiado informática. Entonces, yo les exhorto a ustedes que traten de hacer las investigaciones que les voy indicando, porque luego vamos a hacer como una especie de programación. Vamos a usar la computadora luego, ahora no la vamos a usar, pero luego vamos a usar la computadora. Entonces, si usted se descuida, fácilmente va a tener problemas serios porque no va a entender luego. Esto es como una cadena. Hoy yo le estoy hablando, luego vamos a ver algunos programas, algunas cosas. Entonces yo le sugiero que usted vaya haciendo lo que le voy indicando para que usted no tenga dificultad en el transcurso de la materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas... Yo sí tengo preguntas. Dígame, señor. Los temas que usted nos está diciendo, o sea, sugiriendo que estudiemos para el futuro, ya usted la mencionó aquí en la grabación, o sea, en sí, la conferencia. Parece que usted entró un poquito tarde. De todas maneras, yo voy a subir el video para que usted lo vea las veces que usted quiera. Va a estar en la plataforma, gracias. Y se lo va a mandar por el grupo. Sí, pero usted así para yo simplemente escuche la grabación. Sí. Usted lo puede repetir y así lo vamos a estar haciendo siempre que realicemos alguna conferencia. Se va a grabar para luego ustedes lo puedan tener, ¿ok? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, profe, respecto a lo que usted mencionaba sobre los diagramas de flujo. En un momento de la materia también tenemos que explicar la programación que hagamos y demás con uno. ¿La programación de qué? La programación o la ejecución del programa o... Sí, nosotros vamos a utilizar dos programas. Primero vamos a trabajar con los diagramas de flujo y luego vamos a ver un lenguaje de programación. Pero no va a ser muy profunda la parte de la programación porque ustedes tienen otra materia que se llama programación estructurada C, que ahí sí ya van a programar fuerte, ya van a hacer programas ustedes ahí. Pero ahora sí vamos a ver dos programas. Vamos a ver uno donde nosotros podemos trabajar con los diagramas de flujo y luego vamos a ver un poco de C++. Pero ya eso va a ser como en un mes. Luego que estemos claros con la parte de los diagramas. Pero sí, se va a programar. Dígame. O sea, que es necesario
tener un computador, o sea, para la materia, porque yo no tengo. Bueno, tú debes comenzar a gestionar una y más con todo este tema de la pandemia. ¿Cómo tú te has hecho? Con mi celular inteligente. Ah, bueno. ¿El celular tuyo es un Android o un iPhone? Un iPhone. Mira, los muchachos de informática, los de ingeniería informática, ellos utilizan una aplicación que ellos la descargan en el teléfono y tú puedes programar ahí. Yo nunca yo la he visto, sí, una vez la descargué. Yo le voy a preguntar a ellos para que me den el link y yo lo voy a poner a disposición de ustedes, pero es para la parte de programación, para la parte de los diagramas de flujo. Tú entonces tendrás que hacerlo a mano. Yo lo hago, profe, pero yo no, o sea, no es que no encontraba la computadora, o sea, yo necesito como una orientación de alguien, pues yo de computadora no sé nada, bueno, usarla así, pero que yo quiero una orientación para yo ir a comprar. No, eso es sencillo. Que yo necesito en una computadora, algo en específico. Oiga, lo que usted va a hacer, usted me escribe luego en privado, yo le voy a dar toda la orientación de lo que usted necesita. Y así usted no va a tener problemas. Usted lo que tiene que tener cuartos, sí, eso sí. Eso Dígame, hay. La otra persona. Esa muchacha se le ve que es blanca de los bolsillos. Sí. Ya. Yo le voy a enviar una aplicación, o sea, que yo utilizo para lo que son diagramas. Normalmente yo lo utilizo para diagramas de flujo. Excelente. Para mostrar lo que es la parte de redes, de tipo de conexión de redes, para ver si esto también puede ayudar a los compañeros. En dado caso a ella, yo entiendo que le ayudaría para hacerlo. No, pues está interesante. Mande ese link lo más pronto posible al grupo para chequearlo, porque suena interesante eso. El grupo, yo estoy en uno que es de programación orientada al objeto y tenía uno que estaba... Es que usted estudia informática, ¿verdad? Sí. Ok. Usted es de la gente que... Yo soy informática y tengo casi una licenciatura en diseño de redes. No, claro. Lo que pasa es que esta materia... Profe, de los colados de informática, yo soy una también. Sí. Normalmente de los colados. hay muchos que lo dan conmigo. O sea, pero ustedes tienen que saber que yo no doy esta materia como si fuera informática. Yo lo llevo suave, lo de ingeniería industrial. Así que no exija mucho porque esta gente no son informáticos. ¡Ey! No, bueno, señores, pues, entonces, como usted la de profe. Sí, el tiempo se ha agotado porque son 45 minutos. Ya le dije lo que tienen que hacer. Entonces, cualquier cosa usted me tira por el grupo o me tira privado. Yo normalmente respondo, aunque tomo mi tiempo, pero lo respondo. Así que ya ustedes saben, pasen buena noche y nos mantenemos en contacto. Chévere. Bye bye. La grabación, mándala.